Comala Podcast, donde las voces cuentan historias. Dosis de misterio. Hola, bienvenidos a Comala Podcast. Mi nombre es Carol Díaz y en el capítulo 93 de la sexta temporada traemos para ustedes dos casos que son realmente terroríficos y que nos deja cuestionando y pensando un montón de cosas alrededor de los mismos. Bienvenido, Jorge, como siempre. También bienvenidos ustedes. ¿Cómo estás, Jorge? Hola Carito, estoy muy bien. Sí, como dices, hoy vamos con nuestra primera dosis de misterio de la temporada y del año. Entonces venimos con dos casos supremamente perturbadores, aterradores, increíbles y en mi caso un poco falaz, para decirlo de una manera bonita. Y como siempre, esta es una sección donde tratamos temas de la vida cotidiana, pero siempre visto desde el espectro oscuro de esa realidad que está escondida detrás de la vida cotidiana que todos llevamos, ¿no? Del trabajo, de los estudios, hay otra realidad, algo más oscuro, asesinatos, desapariciones, mucho de lo que ya hemos tratado aquí en otros casos, hoy va a ser algo parecido y bueno, recordándoles que estamos en nuestra sexta temporada y que nos pueden seguir en todas las redes sociales, estamos en las redes sociales que se les ocurra subiendo contenido semanalmente, por ejemplo, programas como Dosis de Misterios y de los anteriores que ya hemos publicado. Así que, pues bienvenidos a todos, que esperemos que se asusten con nosotros un poco y que descubran el lado aterrador de la vida. En esta ocasión, como tú dijiste, Jorge, yo traigo para ustedes el caso, el perturbador caso de Natasha Kampusch, la cual fue, y en resumen, secuestrada, viviendo muy cerca de su casa. Se toma presa por un señor que pues realmente tenía problemas mentales, un señor casi de 36 años, ella en ese entonces tenía 8 años, y era una mañana de un invierno en Viena. Ella se dirigía hacia el colegio, como dije, ya le permitían ir y venir sola, estaba prácticamente aburrida también de lo que sucedía en su casa, un poco triste, pensativa, porque después sus papás se encontraban separándose, entonces todo eso hizo que ella como que no estuviera en sus cabales y que caminara hacia el colegio un poco con la guardia abajo. No se fijó y no se dio cuenta que delante de ella, o bueno, lo vio, pero no le prestó mucha atención, había una camioneta blanca y ella cruzó miradas con un señor, un hombre de casi 36 años, el cual la observó y ella siguió su camino. Lo último que se dio cuenta o que sintió fue justamente esos brazos grandes de un adulto que la apretaron y la subieron a la camioneta. Imagínate, Jorge. Terrible, ¿no? No sé si hace poco salió una película el año pasado, no sé si te la viste, Carol, El teléfono negro, que va como de un asesino también que secuestra niños. Y, No, y no he bueno, visto. es bastante, bueno, Son es cosas una que uno película. como que se plantea, ¿en serio eso todavía sucede en Sí, 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 esta? sí. Y uno no lo cree verosímil, pero es como una realidad muy tangible, ¿no te parece? Y muy Que real. exista Por todavía esa ejemplo, posibilidad de que suceda sí, eso. sí, aquí, por ejemplo, en España, hace poco siguen en un caso de un señor que hizo lo mismo con una muchacha. Había salido tarde, esto fue en un pueblo aquí en España, había salido tarde de una fiesta con los amigos y iba para su casa, estaba en el pueblo de donde ella era, así que se suponía que era seguro. Y el tipo pasó en el carro y la jaló y se la llevó y a ella apareció muerta, enterrada, no me acuerdo. Y eso fue un caso muy mediático aquí porque era un vecino de toda la vida que lo conocían y como que se había encaprichado con ella y terminó así. Y uno no cree que eso ocurra pues hasta que pasa, ¿no? Como con el caso que estás nombrando, con gente mayor y con niños, que es lo peor. Sí, sobre todo esa edad que tenía este hombre, 36 años, y ella apenas 10 años. Después de que fue secuestrada, sufrió todo tipo de abusos y torturas y martirios psicológicos. La trataron como esclava. Les voy a contar más adelante qué fue lo que le pasó.
Pero aún así, a pesar de que ese mismo día más bien que ella desapareció, pues se prendieron las alarmas y digamos que no era común que ella desapareciera así como así. Entonces las alarmas se prendieron y pues fueron 8 años en donde ella estuvo presa de la libertad, donde nadie sabía nada de ella. Y la cosa fue que a pesar de que es como el dicho que dice que tan lejos y tan cerca, ella estaba a unas cuadras de lo que era su casa, estaba encerrada en un Mm, sótano en ciertas cuadras, pocas cuadras de lo que era su casa. Y no me acuerdo si lo dijiste, Caritole, ¿en qué época fue esto? ¿Hace muchísimo o en Ella qué fue, años pasó? ella huyó, pudo huir en el 2006, duró 8 años Ah, encerrada, original. huyó, cuando huyó tenía alrededor de 18 años, sí, tenía 18 años, ella cuando fue secuestrada tenía 10 años, imagínate. Usaba un jersey rojo y por eso fue la noticia, lo mediático, era la chica del abrigo rojo, la niña del abrigo rojo. Creo que sí, creo que Justamente recuerdo la usaba. noticia, ¿sabes? Tengo vago recuerdo de que era una muchacha que se escapó y que vivía muy cerca pues, que estaba secuestrada muy cerca de donde vivía, no sé. La cosa es que, Jorge, mira que muchos vecinos, o bueno, varios vecinos, se dieron cuenta que un hombre se estaba llevando a una niña y que la subía a una camioneta y los vecinos solamente fueron a hablar cuando se dieron cuenta pues, que que se había desaparecido, que estaban buscándola. Claro. No por el simple hecho de haberlo visto y haberla montado y saber que estaban secuestrando a una persona, sino hablaron cuando ya se sabía la noticia de que la estaban buscando. Sí, es una cosa como que no tiene sentido. En todo caso, la policía interrogó a todo el mundo, en el área, pues hicieron bastantes preguntas, incluso hablaron con el mismo secuestrador, pues que no les pareció realmente sospechoso. Resulta entonces que ella, después de que despertó, se dio cuenta que estaba en un sótano. Allí pasó encerrada los primeros 6 meses de cautiverio, perdón, sin aire, sin luz natural, sin permitirle salir de ese espacio, solamente con el terror o el temor de que ella se escapara. El lugar era muy pequeño, medía 1,81 metros de ancho por 2,78 de profundidad, o sea, era un lugar muy pequeño y permaneció ahí pues 6 meses con el poco contacto que tenía con este señor, el cual la hacía trabajar, hacía que levantara, que hiciera remodelaciones en la casa o la torturaba gritándole a través de unas bocinas que había instalado y que daban justamente a ese espacio, no la dejaba dormir, pues no la alimentaba, cosa que pues después de haber sido una chica robusta ya estaba prácticamente en los huesos por el maltrato que le daba él a ella. Incluso Jorge la rebautizó, ya le llamaba Vivian y le Claro. hizo creer, o bueno, dentro de esa tortura psicológica, era implantarle esa idea de que ella le pertenecía a él y que ella debía llamarle señor o maestro. Sí, es como un juego de control, ¿no? De poder, él quería a alguien completamente suyo, por más retorcido que pueda parecer o que pueda sonar, la idea quería alguien que le perteneciera, como una esclava, que fuera, que cumpliera todos sus deseos, como tú dices, de cambiar un bombillo o reparar una pared hasta, me imagino que cualquier cosa, cualquier vejación sexual que puedan imaginar. Sí, las violaciones empezaron alrededor de los 14 años pues con las violaciones, como dije, también venía el maltrato psicológico, donde le decía que pues que ninguno de sus familiares quería encontrarla y que pues que dejara de existir, tratar de escapar. Le permitió salir 2 años después al jardín, imagínate, al jardín de la casa, solamente después de 2 años. Y siempre era bajo su supervisión. A veces incluso la mantenía encerrada cuando no estaba de buen humor, o la ataba a la cama o no la dejaba comer. Entonces, digamos que era algo realmente terrible. Y más terrible para ella debe ser que ella sabía o intuía de que su encierro estaba cerca a su casa y ella no poder salir y poder alejarse de ese lugar.
Sí, poder escapar, sí, como tú escapar. decías, tan cerca y tan lejos, ¿no? Pero, y no me quiero adelantar a tu historia, pero después de tantos años, después de 8 años de cautiverio, digamos no 8, digamos 6 años de cautiverio, ¿tú crees que las fuerzas aguantan como para soportar? Intentó suicidarse incluso 3 veces, No, entre el 2004 y el 2005. y claro, eso es más que comprensible, pero digo, las fuerzas alcanzan para no sucumbir a lo que ese personaje quería, que era controlarla, porque imagínate, después de tantas vejaciones, es que no sé, no me puedo poner en los zapatos de ella, es como que pensaría yo, ¿no? Que la voluntad se rinde y como que acepta esa realidad Sí, como sí, algo la va más, ¿no? aceptando, la va aceptando, incluso ya ella misma decía que bueno, que en una ocasión donde, en las pocas ocasiones donde le permitió salir con él la presentaba como su novia, a pesar de que se llevaran un montón de años, y ella Claro, ni siquiera estando frente a las demás personas podía pedir auxilio, o sea, no claro. huía, estaba ya tan manejada psicológicamente que ni siquiera eso, ni siquiera gritar podía pedir ayuda, nada. Entonces era prácticamente como le pertenecía a él. No sé, Carol, si te viste la película de Breaking Bad, El Camino, que en donde el protagonista es Jesse, que este secuestrador que lo tiene en cautiverio, como que lo invita a que lo acompañe a hacer una remodelación de la casa, a guardar un dinero, no me acuerdo, a enterrar a la sirvienta que ha asesinado porque vio dónde estaba el dinero que él tenía. En una escena, cuando está enterrando a la mujer en el desierto, Jesse toma el arma del secuestrador y tiene la oportunidad de matarlo, tiene la oportunidad de salir y ser libre y llevarse el auto, pero está tan subyugado, lo han tenido tanto tiempo en cautiverio, le han hecho tantas cosas, tanto físicas como psicológicas, y es como si fuera de la propiedad del secuestrador, que incluso no es capaz de levantar el arma y asesinar a este hombre. Tanto así que el secuestrador le dice, si dejas el arma te compro pizzas. ¿Quieres una pizza, verdad? Y el otro asiente como que si le estuviera dando un premio. Y ahí se ve muy bien esto que tú dices, como que, claro, la mente, creo yo, llega a un punto en que se rompe y ya acepta que la persona que está enfrente es Dios, es todo lo que existe y todo lo que esa persona diga es lo correcto. Y creo que dice mucho de los límites que tenemos, ¿no? De cómo algo así de terrible puede trastornarnos de tan profunda manera. Sí, es realmente terrible como alguien, y sobre todo como alguien tan mayor puede hacerle aprovecharse de otra persona de esa manera tan vil y tan triste, ¿no? Porque también es mirarse uno y decir, bueno, estoy realmente tan solo como para hacer ese tipo de cosas, pero es claro que pues que... Y bueno, no es claro porque la otra vez también leí que uno justificaba de cierta forma a las personas, a los secuestradores o a los violadores o se creía justificar, se justificaba más bien, sí, a este tipo de personas diciendo que tenía problemas mentales y en realidad pues uno no es psicólogo, psiquiatra para saber si lo tiene o no, pero pues el tipo realmente pues para hacer semejantes cosas y sobre todo saber que se trataba de una niña, porque era una niña de 10 años, y como no entender esa... Yo sí creo que entendía, Carla. A mí y perdóname aquí cualquier persona que puede sentir ofendida, pero para mí esa excusa de que es un enfermo mental no me sirve para un carajo. Creo que es una cosa de leguleyos, de abogados que quieren Sí, sacarle para siempre que hacen uso, sí. me parece, porque claro, es una cosa tan aberrante tomar a una niña de 8 años, secuestrarla, hacerle de todo, que uno dice, las personas del común dicen, eso solo lo hace un loco. Pero creo que no, creo que esas personas tenían muy bien calculado quién podía ser su víctima, una niña pequeña, niña porque le gustaban las mujeres, pequeña, que desde esa edad podía manejarla, moldearla y que a medida que iba creciendo, pues que le iba a dar sexo, le iba a dar, no sé si tuvo hijos, le iba a dar ese control que él quería y creo que eso no lo hace una mente enferma, creo que eso lo hace una mente calculadora y una mente que tiene que estar en sus cabales, entre comillas, siempre teniendo en cuenta que hizo algo terrible, que está en sus cabales y que puedes diferenciar el bien del mal, así que
no sé, yo esa triquiñuela de que estaba loco, Sí, no me sí, la por como. eso dije que pues que uno a veces tiende de cierta forma justifica esos Mm, actos diciendo ujú. eso, pero pues sí es claro que este señor ya tenía un plan Mm, y realmente estaba bastante. tan solo para hacer lo que hizo. En todo caso, Jorge, y para darle final a esta historia, sucedió que una vez estaban limpiando el auto, porque incluso ella misma se encargaba pues de hacer los oficios varios, limpiando el auto y él la estaba vigilando, ella estaba con una de las aspiradoras y le sonó el celular a él. Entonces él se entró a la casa para poder escuchar mejor y ella entendió que esa era la única oportunidad que tenía de escapar. Entonces Mm, salió al jardín trasero de la vivienda y le pidió ayuda a una vecina que tenía alrededor de 71 años, le gritó por una de sus ventanas, la vecina la vio, se alarmó y llamó a la policía. Dios. Cuando esto sucedió, cuando la policía llegó, ella ahí mismo se presentó, dijo, soy Natasha Kampusch, nacida el 17 de febrero de 1988, y todo el mundo se dio cuenta que es que ella era la niña que se había perdido hace más de 8 años, le hicieron sus respectivos análisis de ADN, empezaron a buscar al secuestrador porque ese señor empezó, pues en el momento, dentro del pánico, se dio cuenta que había cometido un error, pidió ayuda de un amigo sin decirle que, pues, que él había hecho eso. Le dijo, tengo un problema, necesito encontrarla a ella, Vivian, que era el nombre que le había puesto, porque X y Y motivo, pero la historia no iba a acabar bien y él lo sabía, entonces tomó la decisión de tirarse a las rieles de un tren y murió pues aplastado. Entonces Dios todo eso mío. sucedió en cuestión de un año, 2 años, a pesar de que pues que este señor ya está muerto, ella pues obviamente le quedaron grandes secuelas psicológicas, y tratar de retomar su vida pues no creo que haya sido tan fácil para Natasha. Mira que con esto que cuentas ya al final es muy diciente, ¿no? Cómo el man estaba tan metido en su rollo que incluso se le había olvidado que ella había sido secuestrada, que ella era un rehén y que no estaba ahí porque quería, ¿no? Y que contestó su celular y se fue, como cualquiera haría, ¿no? Para tener un poco más de privacidad, se fue para la casa y la dejó ahí como que ya incluso creería que no iba a hacer nada y pues menos mal que ella sí actuó con valentía y pudo sobrepasar esa barrera que tenía. Y este caso me recuerda, y no sé si lo vas a nombrar, Carol, pero hay una película que se llama The Room, no me acuerdo de qué año es, no sé si es del 2010 o para arriba, no me acuerdo. Y la actriz que hizo de la mujer secuestrada ganó un Oscar por mejor actuación. Y cuenta la historia de una muchacha también que es secuestrada por un man y la tiene como en un cuartico ahí al lado de la casa y que ella tiene un hijo. No sé si te la viste, que también se Sí, escapa, es pues no. 2015, es Eso, esa eso, película. eso. Sí, que tiene a un niño y que al final, bueno, no quiero hacer el spoiler aquí, pero no es al final que se escape, ella se escapa como al principio de la película, como los primeros 30 minutos es la escapada de ella y luego es toda la socialización, como es volver al mundo como después de también como 6 7 8 años de haber estado secuestrada, cómo es volver al mundo, cómo es volver con la familia, cómo te mira la familia, cómo mira al niño que nació de esa situación, cómo es volver a una vida que ya está rota, ¿no? Y que poco a poco tiene que volverse a componer. Y creo que, no sé si esta mujer cómo ha sido su vida después, pero espero que haya sido todo lo mejor que pueda hacer. Y tú, Jorge, cuéntanos qué historia, qué relato nos traes para el día de hoy. Bueno, primero un muy buen relato, Carol. Es historias que ponen el nivel de la vara muy alto porque creo que la que yo voy a contar no le da el tiro porque la tuya es una historia real que puede pasar e incluso puede estar pasando ahora mismo en alguna parte. Y a mí me da mucho terror eso, me dan muchas cosas, las cosas que son plausibles, secuestradores, asesinos, cosas así, cosas que son mucho más inmediatas. Y lo que yo voy a contar se titula o se conoce como la extraña desaparición del pueblo de Anyukuni. Anyukuni, Carol, y ya adelanto que esta es una historia un poco que tiene un poco de todo, tiene un poco de fantasía, tiene un poco de ciencia ficción, tiene un poco de
de real, tiene un poco de invención, tiene un poco de conspiración también. Bueno, trazos de muchas cosas, así que pues espero que sea de tu agrado, Carol, y del agrado de todos nuestros escuchas. Antes que nada tengo que decir que hay una región muy apartada de Canadá que se conoce como es que los nombres son espectaculares en esta historia, porque son nombres autóctonos de las tribus de Canadá, ¿no? Se llama la región de Nunavut, y ahí en esa región hay un lago muy conocido que se llama Anjikuni. Este lago ha sido elegido por muchas tribus, y sobre todo por la Anuik, para asentar sus poblaciones. Estas tribus son las tribus que sobreviven en Canadá, y en los tiempos de la historia, que son a inicios del siglo XX, todavía eran muchas tribus nómadas, muchas tribus o seminómadas. Se quedaban mucho tiempo en un lugar, pero cuando querían, cuando necesitaban, se iban de esos sitios. Y la tribu inuit de esta historia era algo parecido. Era un asentamiento de 1200 personas que de un día para otro, Carol, desapareció sin dejar rastros. 1200 personas de un pueblo que un día no los encuentran. No encuentran a ninguna persona. Lo que encuentran son los rifles de los cazadores. Encuentran la comida en los platos como si las hubieran servido y hubieran tenido que irse muy rápido. Encuentran ollas en la estufa. Encuentran los perros, porque en esas regiones, como son tan frías, no se pueden mover con autos, sino con perros. Y sobre todo en esa época, en 1930, donde se desarrolla esta historia, se movían con perros, y encuentran los perros amarrados a los árboles muy cerca del pueblo, y los perros muertos porque han muerto de hambre. Entonces es una historia bastante revesada que paso ahora a contarla. Bueno, también tengo que decir que en esta región se cuentan muchas historias de misterio, de cosas relacionadas con los espíritus de los bosques, y un espíritu que a mí me gusta mucho, una leyenda que se cuenta en esta parte del mundo, que es la del Wendigo, que más adelante en otro programa a ver si lo traigo con el relato de Carl Aston Smith, que es muy bueno. Bueno, la historia comienza con un cazador llamado Arnan Lauren. Este se encontraba caminando por estos pasajes del lago Inuit, y lo cogió una tormenta supremamente grande que lo asustó mucho, porque las tormentas repentinas de la nieve son muy peligrosas. Te pueden hacer congelar en un momento y perder la vida. Sin embargo, él recordó que cerca de donde estaba este pueblo, el pueblo de los Inuit, que tenían un asentamiento allí, y decidió ir a ver pues para que le dieran cobijo, para que le dieran comida, para resguardarse de la tormenta. Cuando llegó allí, Lauren sintió dicen los reportes que dijo, sintió un miedo muy extraño. Este era un hombre, no era un lego en ese tipo de cosas, ya era alguien que conocía la zona, era alguien que conocía el terreno, cómo cazar, se movía muy bien por estos parajes gélidos. Sin embargo, dice que sintió mucho miedo, y sintió un miedo extraño, porque el pueblo, aunque se veía sin ningún problema, en el pueblo no se escuchaba nada más que sus pisadas en el hielo. Las pisadas, dice él, de las raquetas, allá se mueven con unas raquetas en los pies que los ayudan a estar en la nieve. No escuchaba nada más que eso. Veía las siluetas de la choza, la luna le ayudaba a ver esto, pero todo estaba apagado. No había ni siquiera los ladridos de los perros. Para los Inuit, los perros son muy importantes. ¿Por qué? Porque además de ser sus compañeros, y ya que tratamos el tema de los perros aquí en otro episodio, Carol, los perros son un modo de transporte. Como te decía, en esa época se movían solo por trineos alados por perros. Y hubiera extraño que alguien ajeno al pueblo llegara y no se encontrara ningún recibimiento de perros o de personas, y lo único que se escuchaba, dice este excursionista Laurent, fue el silencio y el eco de sus pisadas. A medida que fue
descubriendo, pues el pueblo, viendo qué era que pasaba, se encontró con lo que ya mencioné, casas vacías y un punto que se recalca mucho en la historia, las armas de los inuit. Las armas de los inuit, recalcan aquí, son algo tan importante como los perros. Nadie, ningún inuit que tenga un arma sale sin ella, ya sea por protección, ya sea por caza, ya sea por cualquier cosa. Es parte de sí y no son capaces de dejarlas en ningún lado. Y las armas las encontraron en las casas como si las hubieran abandonado, cosa que es impensable para ellos. También encontraron los trineos, también encontraron los kayaks a la orilla del lago y ni rastro de ninguna persona a la redonda. 1200 personas, Carol, que un día, que de un momento para otro se desaparecieron. ¿Y eso qué fueron los ovnis? Mira que Qué cosa tan extraña. te ríes de la teoría de los ovnis, pero antes, y ahorita más rato lo voy a nombrar, antes de estos eventos se reportaron diferentes avistamientos de objetos extraños en el cielo. Muchos cazadores aseguraron ver objetos extraños de forma cilíndrica volando por la región de los Inuit, que da pie a las teorías conspirativas de que esto fue abducciones del pueblo Inuit, de todos sus habitantes. Y una cosa que tengo que mencionar, Carol, y que no he mencionado. Cuando Lauren llegó al pueblo y vio toda la devastación, vio que no había nadie, vio que estaban las armas, estaba todo como si de repente de la nada se hubieran desaparecido. Obviamente salió de ahí corriendo y llegó a un refugio de cazadores que había cerca y de ahí contactó a la policía, a la guardia montada, que es la que se mueve por estos parajes de Canadá. Lo que hicieron ellos obviamente fue ir al pueblo a verificar qué era este relato tan extraño y tan fantástico de este cazador, como así que 1200 personas van a desaparecer de la noche a la mañana. Eso es imposible, y sobre todo los inuit, y sobre todo en estas circunstancias, eso no puede pasar. Bueno, pues llegaron los policías que venían escépticos y encontraron lo mismo que encontró Lauren, pero también encontraron que en el cementerio de los inuit todas las tumbas estaban excavadas y que no habían cuerpos, solo estaban los hoyos y no había ningún cuerpo de los inuit que ya habían fallecido, cosa que es imposible que el pueblo inuit hubiera hecho, porque para ellos, como para muchas culturas, y sobre todo aquí en Occidente, los cementerios son sagrados, ¿no? Y sobre todo los muertos que están allí no se pueden tocar una vez hayan enterrado. Así que este Carol, es el gran misterio, como que ¿qué pasó aquí? ¿Dónde están las personas? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y cómo se relacionó esto con los objetos extraños que habían visto en el cielo en esa temporada? Esa es la primera gran parte de la historia. Pero entonces, ¿qué pasó realmente, Jorge? Porque, o sea, un pueblo no se desaparece así. Un montón de gente no se desaparece así porque así. O migraron por enfermedades, o no sé. ¿Qué crees tú? No se me ocurre una razón. ¿Cuál es tu teoría, como así, no importa, la más alocada o la más sensata que tú digas? Podría haber pasado esto. Porque si hubieran migrado por una... Eso, dime una sensata que tú todo, digas y dime una loca. Bueno, yo creo que había algo, no sé qué, que ellos percibieron como una amenaza y solamente pudieron recoger lo más importante, que para ellos era sus muertos y ellos mismos. No sé. O zombies. No sé, Jorge. De repente. Es que es absurdo, no sé qué podría haber pasado. Y en qué rango de tiempo sucedió eso, porque es que si dejaron los perros amarrados y los pobres murieron de hambre, entonces digamos que fue para allá, o sea, lo que sucedió fue de una y ellos tuvieron que escapar. Pero la cuestión es esa de los cuerpos, cómo desaparecen esos cuerpos y cómo entonces tuvieron tiempo para desenterrarlos, o qué pasó en realidad, no sé. Es que esto no hay como algo que encaje perfectamente para uno decir una teoría que uno pudiera decir esto pasó realmente, no sé, ni idea. Bueno, las teorías que tú puedas dar y que acabas de dar son tan buenas como cualquier otra.
La verdad es que este relato, Carol, tiene muchas contradicciones en su haber. Y esto lo vieron las personas, ¿no? En 1930, la prensa tomó el relato de la desaparición de una tribu en estas tierras de Canadá que son inhóspitas porque, para quien no conozca, Canadá es gigante y la mayoría de ellos son bosques y son llanuras heladas, y estas regiones en las que se mueven los inuit son así. Tomó la desaparición de una tribu, o el movimiento de una tribu. Te les recuerdo que ellos eran seminómadas, que dejaban las cosas y se iban y se movían, y lo maximizó. La principal teoría es esta, porque recuerda que es de los años, de principios del siglo XX, en 1930, y ya la información no era supremamente verídica, y sobre todo en estas regiones tampoco, donde la noticia se movían de manera tan lenta. La principal teoría es que esta historia es falsa, y es como la teoría más aceptada por todos. La historia del misterioso pueblo inuit que desapareció es sencillamente la historia de un pueblo que se movió y que dejó algunas cosas, y que eso fue reportado y que la prensa maximizó, y que le comenzaron a ponerle el mote de misterio, la terrible desaparición de la tribu inuit, o la sorprendente desaparición, y a medida que iban creando el relato iban poniéndole un poquito más, ¿no? Que entonces ya no era que encontraron las casas, sino que encontraron las casas con la comida puesta. Ya no era que encontraron un perro, sino que encontraron 9 o 20 perros muertos. Ya no era que encontraron una tumba abierta, sino que encontraron todo el cementerio abierto. Y poco a poco, como una bola de nieve, fue creciendo. Y esto se deja claro porque los reportes de la historia, tal como se conoce, de la desaparición de 1200 personas en una parte de Canadá, no comenzaron a correr tal como es la historia, sino hasta 1959, tiempo en que un periodista retomó antiguas historias de esa parte de Canadá, y las dio a conocer al gran público en un libro que se llama Más allá de la ciencia, donde contaba esta historia y que fue tomada de ahí para ser dada a conocer, como digo, al gran público. Y tanto es así que la policía montada de Canadá, Carol, ha tenido que salir a desmentir que haya existido una tribu de 1200 personas de los inuit que han desaparecido, porque ellos no encuentran o no tienen en los registros este tipo de acontecimiento. Sin embargo, Carol, por eso te digo que este caso es muy conspirativo y que hay muchas voces y muchas cosas extrañas, porque en efecto, los reportes de cosas raras que vistas en el cielo en esa época y en ese lugar del mundo existieron. Varios cazadores e incluso la misma policía montada reportaron haber visto luces extrañas en el cielo y objetos que no eran normales ver, ni en esa época del año, ni en ese momento, ni de esa forma. Como te digo, objetos cilíndricos, luces verdes, luces azules, volando por el cielo, de la cual no tenía ninguna clase de respuesta. Cosa que creo yo, Carol, no sé qué creas tú, dio pie a que la historia se masificara, ¿no? En el cielo hay miles de cosas, desde meteoritos, desde estelas, desde cualquier cosa que se puede malinterpretar, sobre todo para una mente ávida de historias de terror. Jorge, mira que me recuerda el texto de Gabriel García, del cuento, algo terrible va a ocurrir en este pueblo. Claro, una mentira porque sí, que adornan, y que la cosa se vuelve grande y crece, y que todo el mundo de esa mentira se vuelve más grande que cualquier otra cosa, y la gente al final termina corriendo y saliendo y huyendo de ahí. Pero yo creo que eso pasa con digamos, con algo que se dice y que la gente replica, y que queda como la duda de si en realidad sucedió o no, y la cosa se va agrandando hasta que ya queda como ese tipo de mito urbano, y supongo que eso también mismo habría pasado con esa información que les dieron desde este grupo indígena que desapareció sin dejar rastro, y así como que en realidad no existe algo científico o digamos alguna teoría, algo que uno pueda decir que eso pudo haber ocurrido, una posibilidad.
no la hay, pues yo no la encuentro. Si ustedes la encuentran, por favor también coméntenos en las redes sociales y nos cuentan ustedes qué creen que pudo haber pasado para que ese montón de gente desapareciera así sin dejar rastro alguno. Entonces es como una gran incógnita que está ahí y pues las posibilidades son pocas, ¿no? Es algo muy No, yo limitado creo también que de que pudo haber ocurrido. Yo creo que las posibilidades son nulas de que 1200 personas desaparezcan de la noche a la mañana dejando todo sin que haya algo de fuerza mayor como, no sé, una erupción de un volcán o un terremoto o cualquier otra cosa. Sí, es lo que tú dices, exactamente, yo creo que esa es la explicación. Una historia verídica porque en esa época se reportó que el encuentro de un asentamiento inuit que era un asentamiento pequeño para los estándares de 70 personas que había desaparecido. Sin embargo, vuelvo a recalcar, los inuit eran seminómadas y era normal que se movieran y dejaran cosas a su camino, dejaran chozas, dejaran cosas que no se podían llevar y las dejaran ahí. Pero los reportes de esa época de la policía montada no dan ninguna seña de que haya habido ni perros amarrados muertos, ni tumbas abiertas. Era algo normal que encontrar ese tipo de asentamientos. Y creo que esto mezclado con lo de las luces, mezclado con que es una zona remota de Canadá, que es como el perfecto escenario para un cuento de terror como de Lovecraft o de Poe. Entonces todo se une y a medida que pasa el tiempo, cada uno va poniendo su granito de arena en la historia, ¿no? Y se ha creado esta bola de nieve que también, como por eso te decía que hay mucha conspiración aquí, porque muchos dicen que esto sí ocurrió, que los relatos, porque aunque he resumido mucho la historia, también hay otros protagonistas, hay varios periodistas que han hecho investigaciones y han llegado como a conclusiones de que aunque no se puede aseverar 100% de que la historia sea real, de las 1200 personas que desaparecieron, sí hay muchos cabos sueltos que dan a entender que hubo algo extraño en esto y que quizás la policía montada, al ver que era tan raro y que no se podía explicar, lo encubrió y dijo que no pasaba nada, que era mentira, que la gente se estaba inventando, que los investigadores eran gente que buscaba prestigio a través de ese tipo de historias extrañas. Y aún hoy en día muchas personas afirman de que este pueblo desapareció y que todo es un encubrimiento. Pues tú sabes cómo son las teorías de la conspiración, ¿no? Aunque les digan y les den pruebas 100% verídicas, la gente va a seguir creyendo lo que quiera creer. Si hay gente que cree que todavía vivimos en una tierra que es plana, entonces me creo que haya gente que crea cualquier otra cosa. Así que, bueno, este fue el caso de la misteriosa desaparición del pueblo inuit, que creo que dice mucho de nosotros como seres humanos, ¿no? Somos seres ávidos de historias de todo tipo, y historias de misterio sobre todo, y por eso creo, Carol, que tú y yo estamos haciendo este programa, y por eso yo creo que compartimos este amor por este tipo de narraciones, ¿no? Sí, ahí se demuestra que pues que la palabra es muy importante y sobre todo también que en algunos los límites pues no existen límites para hacer maldad, como en el caso de esta chica que fue secuestrada 8 años de su vida, o límites tampoco para narrar o para contar o para inventar, como en el caso que tú trajiste el día de hoy. Sí, yo creo que ese es lo que podemos llevarnos a este capítulo, ¿no? Existe como una maldad muy grande que está ahí afuera pululando, y también existe como todo un universo, un vasto universo de misterio que está en nuestro interior, y hoy quisimos darle una pequeña prueba de esto con las historias que trajimos, y creo que es el momento perfecto, Carol, para despedirnos, agradecerle a todos que hayan llegado hasta aquí, que nos hayan escuchado, que nos sigan escuchando en estos 90 y tantos capítulos que llevamos, y nada, esperamos que les haya gustado las historias que traímos hoy. Esperamos que comenten en las diferentes redes sociales y que nos sigan a Comala Podcast en Twitter, en Instagram, en TikTok estamos también, bueno, y en las demás redes. En YouTube estamos subiendo los capítulos constantemente, estamos subiendo contenido diferente, y como han podido ver en las semanas pasadas, estamos subiendo los capítulos extra.
donde queremos dar una muestra de algo distinto a lo que hemos venido creando en las temporadas pasadas. Sí, Jorge, muchísimas gracias a ustedes y a ti por estar el día de hoy acá, por escucharnos y también pues nos dejan sus comentarios con respecto a qué creen que sucedió con esta tribu y sobre todo, digamos, en poner en cuestión también esas teorías que rondan por ahí. Muchas gracias a todos y nos escuchamos en la próxima.